Yo vivo en Cuba, y aquí la vida no se vive, se aguanta. Las noches son un suplicio con apagones interminables, las casas convertidas en hornos y la comida pudriéndose en neveras apagadas. El calor y los mosquitos se vuelven compañeros obligados de los cubanos que intentan dormir sin lograrlo. La electricidad se ha vuelto un lujo, y la paciencia un recurso que se agota cada día. En esta isla la oscuridad no es solo falta de luz, es el reflejo de un país apagado por completo. Y lo más doloroso es que en los hoteles y casas de los dirigentes la corriente nunca falla. Esa es la verdadera división de Cuba, la oscuridad del pueblo y la claridad del poder. El agua tampoco llega cuando la necesitas. Las llaves están secas y las familias cargan cubos desde la calle, como si viviéramos en otro siglo. Bañarse es un lujo, cocinar depende de lo que se pueda almacenar en tanques, y la higiene de los ancianos y niños se convierte en una batalla diaria. Cada gota es un tesoro, cada cubo cargado un recordatorio del abandono. En un país rodeado de mar, la sed se convirtió en rutina. El agua debería ser vida, pero en Cuba es miseria organizada. Y lo más cruel es que el gobierno llama a eso dificultades temporales, mientras duran décadas. La comida es otro martirio. En las bodegas, los estantes están vacíos, en los agros, los precios son inalcanzables, y en las MIPYMES privadas, todo abunda, pero solo para quien tenga dólares. ¿Cómo se explica que el Estado, dueño de todo, no tenga nada que dar, y un particular lo tenga todo para vender? La respuesta es simple, el hambre se convirtió en negocio. El cubano se alimenta de lo que aparece, no de lo que necesita. Las ollas sirven más de resignación que de alimentos. Y cada almuerzo se vuelve una lotería en la que casi siempre se pierde. El transporte es otra humillación diaria. Las guaguas nunca llegan, los trenes están paralizados y los almendrones cobran lo que les da la gana. La gente camina kilómetros bajo el sol para llegar al trabajo o la escuela. El tiempo de los cubanos no se mide en productividad, se mide en horas muertas de espera. El reloj en Cuba no avanza, se desgasta en colas interminables y en paradas vacías. Mientras tanto, los dirigentes viajan en carros nuevos con chofer. Ese contraste duele tanto como el hambre. La salud, que dicen gratuita, es otra gran mentira. Los hospitales están en ruinas, faltan medicinas, faltan equipos, faltan camas. Las familias tienen que llevar desde sábanas hasta jeringuillas para poder ser atendidas. El cubano enfermo reza más de lo que recibe tratamiento. El médico hace milagros con las manos vacías, pero sin recursos no se salva nadie. Aquí no hay salud gratuita, hay abandono disfrazado de propaganda. Enfermarse en Cuba da más miedo que la propia enfermedad. La educación no escapa a la miseria. Las escuelas son edificios agrietados con pupitres rotos y pizarras que apenas sirven. Los círculos infantiles no tienen leche, las universidades carecen de recursos y los profesores abandonan las aulas porque su salario no alcanza ni para sobrevivir. El futuro se escribe en libretas vacías y en aulas a oscuras. El estudiante cubano aprende más de cómo resistir que de cualquier asignatura. Un país sin educación es un país sin mañana. Y en Cuba, ese mañana ya lo enterraron. La vivienda es otro símbolo del derrumbe. Miles de familias duermen bajo techos apuntalados con maderas. Cada lluvia amenaza con convertir la casa en tumba. Cada grieta es una sentencia silenciosa que nadie escucha. Los derrumbes se volvieron parte de las noticias cotidianas, pero nunca hay soluciones reales. El pueblo reconstruye con lo que encuentra, mientras los dirigentes inauguran hoteles. Aquí no se construye futuro, se acumulan ruinas. La emigración es la única salida que muchos encuentran. Cada día miles de jóvenes sueñan con irse porque aquí no hay oportunidades. Las madres se quedan solas, los abuelos mueren sin ver a sus hijos, las casas se llenan de nostalgia. Cuba se desangra porque su gente se va, y los que quedamos solos sobrevivimos entre escombros. El exilio no es elección, es la condena de un país sin rumbo. Cada avión que despega carga no solo personas, sino el futuro que se le roba a la isla. Y lo más triste es que ya nadie sueña con quedarse. La mentira oficial es el telón de fondo. En la televisión abundan los discursos,
las cifras manipuladas y la propaganda de abundancia. Pero en la calle lo único que abunda es el hambre. El contraste es tan brutal que el cubano ya ni se sorprende. Cada noticiero es un insulto, cada discurso una burla. Aquí no se informa, se fabrica ficción. Y la verdad se escucha en las colas, no en los medios. En Cuba, la vida no se celebra, se soporta. El pueblo no pide lujos, pide lo básico, pan, agua, electricidad, dignidad. Y ni eso recibe. Un país que lo tuvo todo está reducido a la nada. El cubano no es resistente, es prisionero. Prisionero de un sistema que ya murió, pero no nos deja vivir. Y lo más cruel es que mientras el pueblo sobrevive en ruinas, los de arriba siguen festejando victorias que nunca existieron. En Cuba la televisión es un teatro absurdo. Los noticieros hablan de logros, pero en la calle solo hay hambre. Las cámaras enfocan mesas repletas de comida en congresos mientras el pueblo hace colas por un pedazo de pan duro. La manipulación es tan descarada que ya ni provoca sorpresa, solo rabia. Cada discurso es una burla al estómago vacío del cubano. El aparato propagandístico funciona perfecto, mientras el país se desmorona. Aquí la mentira tiene horario fijo y se transmite en cadena nacional. Y lo más doloroso es que el pueblo, aun sabiendo que es mentira, no puede cambiar de canal en la vida real. Cuba se vacía poco a poco, y lo que queda atrás es desolación. Los jóvenes se marchan porque aquí no hay futuro, los profesionales porque sus títulos no les dan de comer, las familias porque la esperanza se convirtió en cárcel. Cada avión que despega lleva un pedazo de la isla. Cada casa que se queda vacía es un luto silencioso. Los que se van lloran al dejarlo todo, y los que se quedan lloran porque nada cambia. El éxodo no es moda, es supervivencia. Y lo más cruel es que el país se derrumba, pero los dirigentes celebran resistencia mientras pierden a su propio pueblo. Nos dijeron que todos éramos iguales, pero la realidad es otra. Hay cubanos que no conocen lo que es prender un aire acondicionado, mientras los hijos de dirigentes viajan en yates y se hospedan en hoteles de lujo. La supuesta justicia social se convirtió en un espejismo. El cubano de a pie no tiene ni jabón para bañarse, pero en las tiendas para turistas todo abunda. Esa es la verdadera cara de la igualdad, privilegio para unos pocos y hambre para la mayoría. El Estado convirtió la escasez en sistema y la desigualdad en norma. En Cuba no falta ideología, falta vergüenza. Y cada día la brecha se hace más obscena. El campo cubano, que debería alimentar a toda la nación, hoy es un cementerio de tierras abandonadas. Los campesinos trabajan sin abonos, sin combustible, sin herramientas. La tierra da lo que puede, pero el gobierno paga miseria y controla la venta. Mientras tanto, en la ciudad la gente paga precios criminales por un boniato o una libra de arroz. La desconexión es total, un país agrícola condenado al hambre. El guajiro resiste, pero no puede inventar lo que el Estado le niega. Lo que debería ser orgullo nacional se convirtió en símbolo de abandono. Y cada campo vacío es otra herida abierta en el pueblo. Caminar por cualquier ciudad cubana es transitar entre escombros. Edificios apuntalados, balcones a punto de caer, techos que se desploman sobre familias. Cada lluvia es un peligro, cada viento una amenaza. La vivienda, que debería ser refugio, es la primera condena. El pueblo duerme con miedo, mientras las autoridades callan tras cada derrumbe. Aquí no se construye futuro, se coleccionan ruinas. Y lo más cruel es que el cubano se acostumbró a vivir bajo amenaza, como si la desgracia fuera parte natural de la rutina. Cuba hoy no es la isla que promete el discurso, es la isla que sangra en silencio. La vida aquí no se mide en alegrías, se mide en apagones, colas y lágrimas. El pueblo no pide lujos, pide lo básico, y ni eso les es entregado. La dignidad se volvió una palabra vacía mientras el hambre y la miseria son la rutina. Los jóvenes se van, los viejos resisten, y las madres crían entre humo y escasez. Lo que debería ser derecho se convirtió en mercancía, y lo que debería ser gobierno se volvió verdugo. Cada casa derrumbada, cada niño sin merienda, cada abuelo sin medicina es un grito que no aparece en la televisión.
Y lo más duro es que nos quieren convencer de que aguantar es un mérito, cuando en realidad es una condena. El pueblo cubano no nació para sobrevivir en ruinas, nació para vivir con dignidad. Y hasta que ese derecho no sea devuelto, esta isla seguirá siendo un país que resiste, pero que no vive.